más allá de una palabra profética, más allá de una palabra de edificación o de consolación, creo que Dios nos llama a la exhortación en esta noche. Y quiero que usted preste atención a lo que el Espíritu Santo nos va a hablar, porque recuerde que este año es el año del protagonismo número 1, que es el del Espíritu Santo. Y creo que va a ser algo muy particular en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Qué bueno compartirles. Yo quiero compartirles algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y quiero empezar con una parte de la palabra profética. Cuando nuestro pastor compartió que los primeros 5 años de esta década que pasó, que está pasando, estamos en la mitad de la década. La palabra profética dice: te revelé en mis palabras, mis planes y mi propósito. Es tiempo de conquistar y cosechar. Preparé para la cosecha que preparé para la iglesia. Y mire lo que me llamó la atención, y ahí el Señor me atrapó y me dijo, y la palabra profética dice esto: así que enfócate en mi palabra, a mi palabra revelada, como hizo Josué. Medítala de día y de noche, no te distraigas, y conquistarás todo lo que pisa la planta de tus pies. Sobre todo, prepárate para levantar la mayor cosecha de tu vida. Qué tremenda parte de la palabra. Y el Señor me atrapó ahí. Y el Señor me tuvo toda la noche con esta parte de la palabra. Y si usted me acompaña a la Biblia, vamos rápido porque quiero ser breve. Porque algo que el Señor me quebrantó y me dijo: Matías, si este 2025 te abro puertas, no es para que tú seas protagonista de nada. Quiero que por medio de ti, mi Espíritu Santo sea el protagonista en la iglesia. Recuerde que el Espíritu Santo es el administrador de todas las cosas dentro de la iglesia. Él administra los dones, Él usa a través de los dones. Y yo creo que esta iglesia, nuestra casa, se va a manifestar los dones sobrenaturales de Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Levante su mano si no se echó perfume. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Yo quiero ser usado por Dios. La Biblia dice en Josué capítulo 1, verso 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Digan conmigo: hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres. Digan conmigo: padres, que le daría a ellos. Solamente esfuérzate. Y mire lo que dice ahí: y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Levante su mano derecha y diga conmigo: este año todo me va a salir bien. ¿Qué le parece si le dice a 2 o 3: este año todo te va a salir bien? ¿Cuántos celebran esta palabra? ¿Cuántos celebran esta palabra? ¿Cuántos creen que este año Dios va a prosperar nuestros caminos? ¿Cuántos creen que este año nos va a ir bien? Mira, cuando Dios llama a Josué, Dios lo llama de una manera muy particular. Pero quiero entrar a esta
este punto, como decía la palabra profética, hemos entrado al 5.º año de la década. Digan conmigo número 5. Digan conmigo 5. Hemos entrado a la mitad del año de la década de estos años. Los primeros 5 años han pasado. Pero algo que me impactó, que estudiando la Biblia encontramos que 5 son los libros de la ley. ¿Cuáles son los libros de la ley? La ley está compuesta por los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como los 5 libros, los Pentateucos, pero también son conocidos como la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, que es la ley de Dios, es la verdad perfecta de Dios en eso. Y cuando estaba estudiando eso, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: Matías, este año es un año donde debes profundizar en la palabra y dejarte formar por ella. Diga conmigo: este es mi año de dejarme formar por la palabra. Este es un año de verdad que debemos enfocarnos y sacudirle el polvo que tiene nuestra Biblia, o de verdad volver a instalar la aplicación de la Biblia en tu celular y que comiences a leer. Hay gente o hay matrimonios que muchas veces la esposa lee y el esposo no lee. Hay muchas veces que viceversa, el esposo lee y la esposa ni siquiera lee. Hay gente que de mañana se levanta a buscar al Señor y la esposa duerme hasta tarde. ¿Cómo quieres que te vaya bien en la vida? Si hay un secreto que Dios le reveló a Josué diciendo: si quieres que tu camino sea prosperado, medita en ella. ¿Está aquí conmigo? No sé si le está gustando, pero no importa. Pero esto es un año donde verdaderamente tenemos que profundizar en la palabra. ¿Y sabe lo que Dios me dijo en esa noche cuando estaba estudiando? El Señor me dijo: Matías, cuando más Biblia tengas en tu vida, menos vas a necesitar de los milagros. Vuelvo a decirle, cuanto más Biblia usted tenga en su corazón, cuanto más usted lea la Biblia, menos milagros necesita usted. Hay gente que vive de milagro tras milagro, pero tampoco se pone a abrir su Biblia y a meditar, a poner por obra, a practicar lo que la Biblia dice. Es un año de verdad. La palabra profética nos lleva a que meditemos en ella, que no nos apartemos de ella. Y muchos de los que estamos aquí, todo el 2024 que pasó, ni siquiera leyeron la Biblia. No le gustó, pero no importa. Yo le dije que el Señor lo va a exhortar. Pregúntale al que está a tu lado: ¿quieres que te vaya bien este año? Hay un secreto. Saca la Biblia que tenés en el cajoncito. Saca la Biblia debajo de la almohada, porque algunos le ponen debajo de la almohada. ¿Para qué? Para que no lo espanten de noche. Para dormir bien. Así no se te van los demonios de dentro tuyo. Los demonios se van cuando verdaderamente pones por obra lo que dice la Biblia. Dios le dijo a Josué, le dio una clave para el éxito. Y este 2025 no va a depender de mí, ni del pastor, ni de la pastora, ni de tu líder. Va a depender de ti. No va a depender de nadie más que de uno mismo. Porque hay batallas que no solo se vencen en colaboración, sino hay muchas cosas en tu vida que vas a vencer. Es más, Jesús por la palabra venció su tentación. Pastor, que todo el 2023, 2024 me decía: lee la Biblia, ¿o no estás leyendo la Biblia? No. Sí, de verdad. Me lo decía todo el tiempo. Hasta que un día le hice caso. Y hasta mi manera de predicar cambió. Cuando empecé a agarrar ese libro y lo empecé a aplicar, no como un devocional, sino como algo. Y no sabe lo bonito que es que Dios te hable todas las mañanas, que Dios te diga algo bueno, que Dios te revele algo bueno. Y ¿sabes qué me di cuenta? Que cuanto más leía la Biblia, menos necesitaba de los milagros. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos no necesitaron milagros. Jesús lo llamó por un milagro a Pedro, pero después no vio más milagros. No sé si fue un milagro, pero Jesús le sanó la suegra de Pedro.
Pero ¿sabes qué? Ninguno de ellos necesitó un milagro porque caminaron con la palabra viva. Porque Jesús es el verbo. Y el verbo se hizo carne. Y algo que el Señor quiere hablarte en esta noche es que aprendas a caminar en la palabra. Tenemos una palabra profética que creo que alguno la leyó por leer nada más. Mire, hermano, yo 2 días no puedo dormir con estas hojas que me pasó el pastor. Y si usted lo ve, está toda rayada, todo escrito. Y todo escrito. Y todavía hay más hojas, traje las fundamentales. Porque tenemos una guía. Y si usted quiere que le vaya bien, tiene que aprender a caminar con ella. Ya conmigo, Dios me está hablando. Mira al que está a tu lado, tú no necesitas un milagro. Tú necesitas de la palabra de Dios. Vamos, dile con ganas, tú no necesitas de ese milagro. Tú lo que necesitas es una palabra de Dios. Hey, un milagro te puede hacer algo rápido, pero la palabra de Dios te puede cambiar la vida para siempre. La palabra de Dios puede transformarse en la gran herencia para tus generaciones. Escuche esto. La palabra de Dios es lo más importante que tenemos este año. Ahora, la pregunta que me hice mientras estaba estudiando, ¿por qué Dios eligió a Josué como un líder para guiar a un pueblo? Note esto, cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice a Moisés, quiero que liberes a este pueblo, a mi pueblo. Pero cuando Dios llama a Josué, y preste atención y aquí voy al mensaje. Cuando Dios llama a Josué, Dios le dice en el capítulo 1, quiero que tú metas a los hijos de Israel. La diferencia entre Moisés y Josué es que Moisés liberó a un pueblo, pero Josué lideró a hijos. ¿Está aquí conmigo? La palabra profética nos habló. ¿Cuántos escucharon la palabra profética aquí? Está en las redes sociales. Mira que nadie listo. ¿Cuántos la leyeron a la palabra profética? Levante la mano. Tiene una tarea. La mitad de la iglesia no lo leyó. Ahora, Dios quiere levantar líderes, obreros, con un corazón paternal, con un corazón ancho. Pero ¿sabes qué? Algo muy importante es que Moisés liberó a un pueblo, pero Josué guió a hijos. Vean conmigo, este es el año de los hijos. Ahora, tenía un espíritu diferente con Caleb. Caleb también tenía un espíritu diferente. Y Josué lo tenía. Moisés liberó a un pueblo y Josué guía la conquista. Guía a una nueva generación. Y Dios habló a mi corazón diciendo, Matías, yo estoy llamando al liderazgo. Escuche esto. Estoy llamando líderes, obreros de la iglesia. Estoy llamando a líderes a entender que si Él te levantó o te levanta, es para llevar a una generación a la conquista. Líderes, Dios está hablando y le está diciendo que si Él te va a levantar como un futuro pastor, como un profeta, como un evangelista o como un líder de nuestra iglesia, no es para que tengas éxito ni seas protagonista y viajes por el mundo, sino es para guiar a una generación a la conquista. Diga conmigo, yo soy de esa generación. Diga conmigo, Dios, yo soy de esa generación. Necesitamos una iglesia que viva la palabra que se fue soltada. Líderes que vivan lo que hablan o lo que predican. Y la diferencia entre Moisés y Josué fue que Moisés quedó en el desierto y Josué cruzó ese Jordán. Y la pregunta que tengo de parte de Dios para todos los que están aquí, decir al que está a tu lado, cambia esa cara, porque si no te gusta no importa. Pero quiero decirle a alguien aquí y quiero hacerle una pregunta. Este año Dios comienza haciéndote una pregunta. ¿Dónde te quieres quedar? ¿En el desierto o
cruzar ese Jordán, donde está todo lo que Él nos prometió. Hey, detrás de ese Jordán estaba Jericó, donde ellos iban a cosechar frutos que ni siquiera sembraron. ¿Está aquí conmigo? Decir al que está a tu lado: este año vas a cosechar hasta lo que no sembraste. ¿Alguien me dice amén a eso? ¿Alguien me dice amén a eso? Pero ahora, hey, levante su mano. Yo quiero decirte de parte de Dios, así con tu mano levantada: es hora de que cruces ese Jordán. Este es el año que de una vez por todas todo lo malo tiene que quedar atrás. Este es el año donde esa vida egipcia que vivías como esclavo en el pecado, como vivías esclavo en los vicios, queda atrás de una vez por todas. Hey, aquí hay gente que no puede repetir este año lo que vivió el año pasado. Aquí hay gente que no puede servir como servía el año pasado. Aquí hay gente que no puede estar en la misma condición que el año pasado. Hay un requisito. Dios te dice: levántate y pasa este Jordán, porque tú serás el encargado de recibir todo para tus generaciones. Alguien diga amén a eso. Aleluya. Hey, Moisés guió a ovejas por el desierto. Moisés consentía los caprichos del pueblo, que lo pedían haciendo berrinches, y él les daba. Querían agua, querían comida, tenían frío, tenían calor, y Moisés le daba. ¿Sabes qué? Moisés criaba ovejas. Moisés se enamoró del pueblo en vez de amarlo. Líderes, necesitamos gente que aprenda a amar al pueblo y no enamorarse de la gente. ¿Alguien estuvo enamorado? Sí. Que no, el único. Bueno, vale también. ¿Alguien estuvo enamorado aquí una vez de la persona que está a su lado? Aunque la cara no le dice, pero no importa. ¿Alguna vez estuvo enamorado? Mire, yo cuando conocí a una muchacha, todos los días congregaba en la oficina del pastor para preguntarle cosas, porque para mí era todo nuevo. Y me enseñaron que cuando alguien está enamorado, aprende a ceder cosas. Algunos hasta hacen 4 kilómetros caminando por ir a verla porque está enamorado o enamorada. Pero una cosa es estar enamorado. Moisés, por estar enamorado del pueblo, se dio a muchas cosas que no debería ceder. Y sabes que hoy Dios te está diciendo que si tú no quieres quedar en el desierto, no podés servir a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Y hay ciertos amoríos dentro tuyo que de una vez por todas tienen que salir. Tenés que cortar con ciertas cosas. Enamorado a algo o a alguien que te aparta del propósito de Dios. Moisés se enamoró de la gente, por eso era permisivo. Y Dios te mandó a amar, no a enamorarte. ¿Por qué? La diferencia entre amar y la diferencia entre estar enamorado, ¿sabes cuál es? Es que el que ama corrige. El que te ama te va a decir: esto no está bien. El que te ama te va a decir: hey, por ahí no es. ¿Y sabes qué? Este año te vas a cansar de escuchar a tus líderes o a tu pastor o al mismo profeta decirte: por ahí no es. Porque cuando uno ama te va a decir las cosas que son correctas para ti. En cambio, la persona que está enamorada te va a consentir y te va a acompañar a tus caprichos. El que está enamorado te va a decir: te caíste pero te levanto. Pero el que ama te va a decir: no, por ahí no, porque por ahí te vas a caer. No le está gustando, pero no me importa. Pero la diferencia entre Josué guió a hijos a la tierra prometida. Josué tenía un corazón de padre. ¿Sabes por qué? Porque se dejó formar por Moisés. ¿Cómo se dejó formar por Moisés? Un día
Moisés estaba con los varones, con los 70 varones ancianos, y vino el Espíritu Santo con poder y empezaron a profetizar, y Moisés estaba en el pueblo. Y había dos que no fueron a esa reunión, y el Espíritu Santo fue hasta el pueblo y bautizó a dos y empezaron a profetizar. Y Josué fue y le dijo: hey, Moisés, allá hay dos que ni siquiera congregan y están profetizando. Y Moisés con amor lo exhortó y le dijo: hey, pará, ¿cómo me gustaría que todos sean profetas y todos profeticen y Dios le hable? Cuando tienes a alguien que te va a marcar los pasos. Dile al que está a tu lado: este año no vas a caminar solo. Dígale al que está a tu lado: a la tierra prometida no se llega solo. ¿Está aquí conmigo? Y me llama la atención a esto, y voy para ahí. Que Moisés guió a un pueblo al Jordán y Josué los hizo cruzar. También leyendo la historia y parte de la palabra profética que ayer nuestro pastor, ¿cuánto vieron el vivo? Qué bueno, qué poderoso estuvo, ¿no? También hablaba de que Dios iba a levantar un espíritu como el de Elías, con una paternidad. Y estudiando un poco me di cuenta que Moisés y Elías tenían algo en común. Moisés y Elías tenían algo poderoso, porque de repente fueron los que aparecieron en la transfiguración en el monte con Jesús. Y le pregunté al Señor: pero ¿por qué ellos no? Es más, Apocalipsis habla y dice que iban a levantar dos testigos con el espíritu de Elías y de Moisés. Que en los últimos tiempos Dios iba a levantar gente con dos testigos con el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías. Ahora, ¿por qué te hablo esto? Es porque Moisés formó un Josué para la conquista y Elías formó un Eliseo. Moisés representa la ley, es la tipología de la ley, y Elías es la tipología de la profecía. En pocas palabras, Moisés representa la ley, que es el logo es palabra, y Elías representa ¿qué? A la rema, a la palabra revelada, a la palabra inspirada por el cielo. O sea que había una fusión entre la ley y la profecía. Moisés, la ley que Jesús nunca la vino a violar, sino a hacerla cumplir. Y la profecía, la palabra profética, una fusión tremenda. ¿Qué te quiero decir? Es que este año, iglesia, no puede haber un cumplimiento de profecía si la ley no practicas la palabra, no vives la palabra. No pierdas este año, un año más en la misma situación en la que estás, un año más cometiendo los mismos pecados que estás cometiendo, un año más que ha pasado y estás viviendo la misma situación. Tenés tremendas palabras de parte de Dios, tenés llamados poderosos de parte de Dios, tenés profecías que vas a ser alguien poderoso en el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa? Que esa palabra no se cumple. Es que falta el logo, falta la Biblia, falta la palabra. Mira al que está a tu lado, este está enojado. Pero ahora quiero decirte esto: Moisés guió a Josué al Jordán, Elías guió a Eliseo al Jordán, y los dos terminaron ¿en dónde? En el Jordán. Y Dios me habló y me dijo: Matías, Jordán es el lugar de la transferencia. Recuerdan que la palabra profética nos habla de que también habría un año donde tenemos que estar cerca de nuestros padres espirituales, honrar a nuestra cobertura, porque es un año donde empieza a transferir la sabiduría como herencia para formarte como padre para las siguientes generaciones. Esa es parte de la profecía. Y la transferencia de unción, la transferencia de sabiduría, la transferencia
transferencia de cosas tremendas de parte de Dios solo acontecen en el Jordán. Moisés lo paró frente al Jordán a todo el pueblo y Josué fue el encargado de cruzar. Elías guió a Eliseo al Jordán. Pero quiero decirte esto. Digan conmigo, transferencia. Digan con fuerza, transferencia. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que no recibe la transferencia de las herencias benditas, de la sabiduría, de la unción. ¿Sabes por qué? Porque no hay transferencia sin revelación. Y el problema de muchos es que no se les revela la paternidad. Eliseo se le tuvo que revelar la paternidad de Elías para recibir esa transferencia. Un congregante más es uno más del montón, pero un hijo recibe la transferencia del Padre porque se le revela la paternidad. Mira al que está a tu lado, cuando se te revela paternidad, nadie te saca de la casa. Solo un padre te puede correr. Nadie te saca de la casa. Solo un padre te va a enviar y te va a decir, bueno, no sé si les pasó, a ver cuántos jóvenes hay aquí. ¿No les pasó que llega un punto que los padres ya les fastidiamos? Hasta el jabón te mezquinan. A ver si te compro lo tuyo. A ver si te vas a trabajar. Y sí, porque estamos de vago. A veces nos incomodan cosas. ¿Sabes por qué? Porque ya es hora de la transferencia. En pocas palabras, hay cosas que en nuestra casa, no sé si los padres a veces le dicen, levantate hasta tarde. Mi papá me decía, ya son las 8. No, disculpe, ya son las 11. Y eran las 8 de la mañana. ¿No les pasó a ustedes? Y yo decía, pero ¿por qué no me deja dormir? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué me molesta? Es porque es hora de que cumplas tu rol. Esas incomodidades que estás viviendo es porque ya es hora de que aprendas a caminar, a conquistar y a pasar ese Jordán. Y al que está a tu lado, Dios te va a incomodar. ¡Ey! Diga conmigo, si se me revela la paternidad, nadie me mueve de mi casa. Llega un momento que de esta casa te vas a ir siendo enviado por tu padre. Si no te envían, ¿para qué te vas? Mira, hermanos, yo recibí tantas propuestas y ofertas que, si les cuento un chisme, eran muy tentadoras. Me ofrecieron una iglesia. Hasta mujer me ofrecieron. Me ofrecieron una iglesia, casa, auto y mujer. Y no cualquier iglesia, una iglesia renombrada en Estados Unidos. El primer viaje que hice, ya me tenían una iglesia. ¿Y usted qué cree? ¿Que yo dije no? No. Ahí verdaderamente, en esos puntos, o se te revela o te revelas. Hay gente que se revela, no se le revela. ¿Y cuántos se nos fueron de aquí? Porque se nos revelaron y no se les reveló que lo que tienen nuestros padres es para nosotros, que nuestros padres tienen un punto de inicio, no de final, donde nosotros iniciamos. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú qué quieres ser? ¿Los que estén a la orilla del Jordán o los que se metan al Jordán? Porque si eres de los que estás en la orilla, te aviso que vas a mirar como un espectador y nunca vas a disfrutar el poder de ese manto. Yo luché, estuvo tentadora la cosa, hasta que
que hablé con un amigo muy íntimo. Lo llamé por teléfono, le dije, quiero reunirme con vos. Me reuní y ¿sabe qué me dijo? Matías, ¿sabe el carácter que tenía Elías? No. Ya con su temperamento, que un día quería morir, otro día quería conquistar el mundo. Elías no tenía un temperamento, pero tenía un espíritu poderoso. Y Eliseo nunca lo dejó por sus errores, sino vio el manto que iba a ser para él. Y ahí me cayó. Nunca vas a recibir un manto si no se te revela la paternidad en una casa. Y querés que se repita la misma historia y el mismo proceso que pasaste. No, es porque estabas huérfano, no tenías identidad de hijo, no tenías paternidad. Y ahí el Espíritu Santo me dijo, Matías, un padre terrenal cría un hijo, un padre espiritual forma hijos. Decirle al que está a tu lado, el tiempo de la crianza se terminó, porque también habla la palabra profética que es un año de madurez de la iglesia, y para madurar hay que formarte, porque si no hay formación no hay propósito en la vida de uno. Si no te dejas formar, vas a vivir dando vuelta en un desierto, y lo más triste de todo es que vas a ver otros siendo usados por Dios y tú repitiendo los mismos patrones. Y en pocas palabras, ¿quieren que les sea directo? La misma macana de siempre. Mientras vos ves a otros siendo usados por Dios y Dios te dice, hey, vení, aquí tengo todo para ti. Decirle al que está a tu lado, Dios te está hablando. Vamos, dile con ganas, Dios te está hablando. Ahora, tengo que tener la revelación de la paternidad. Se me tiene que revelar la paternidad para que yo tenga identidad. Y para sostener la identidad, tengo que formar mi carácter. Y algo que el Señor me vino ministrando desde mitad de octubre para la fe, para aquí adelante, fue mi carácter. Y me dijo, Matías, lo único que te va a sostener lo que yo tengo, y lo único que no te va a enloquecer con todo lo que te voy a dar, es tu carácter. Y les digo algo de parte de Dios, que solo los que se dejan formar su carácter son los que van a heredar las cosas tremendas que Dios tiene este 2025 para ti. Líderes de la iglesia del centro, tenemos trabajo, tenemos que guiar a estos hijos a lo glorioso y a lo prometido de Dios. Ahora, para tener revelación, tengo que estar y tengo que cumplir, y voy cerrando con esto, tengo que cumplir el significado de la palabra Jordán. ¿Sabe lo que significa Jordán? Y aquí quiero cerrar, porque esto es lo que me ministró mucho el Señor, y te voy a dar lo que el Señor me dijo. ¿Sabe lo que significa en el hebreo la palabra Jordán? En el hebreo la palabra Jordán significa agacharse. Y en la antigüedad, cuando Juan el Bautista bautizaba, ¿dónde bautizó? ¿En dónde? En el río Jordán es donde bautizó. Y el bautismo de esos tiempos no eran como los que nosotros teníamos. Me puse a estudiar y a revisar y a buscar. Y resulta que en la antigüedad no se bautizaban así de manera vertical, ni tampoco sentado. ¿Sabe cómo se bautizaba? Jesús hizo esto, siendo el Verbo. Jesús siendo lo que Él es, lo que Él fue, lo que es y lo que seguirá siendo. Y eso es lo que me quebrantó. ¿Sabe qué es lo que te produce paternidad? Es que aprendas a ceder. Es que aprendas a decir, a mi manera no me funciona la casa.
se agachó. Casi me caigo, pero se agachó. Jesús se humilló. El bautismo era que ellos se agachaban, y cuando se agachaban eran sumergidos, porque ese era el significado de ese río. Es agacharse, es humillarse, para que se te revele la paternidad. Tenés que sumergir a ese viejo hombre. Este año, para que se te revele algo poderoso, para que el cielo te reconozca, tenés que aprender a humillarte. Y humillación no es lo más bajo que existe, es lo más poderoso que el cielo puede recibir. En pocas palabras, si seguís con tu orgullo, así como vivís, creyendo que a tu manera y a tu forma, y manipulando la palabra de Dios a tu manera, vas a llegar muy lejos. La Biblia dice, si meditas, si no te apartas, vas a prosperar en todo tu camino. Y te digo una cosa, prosperar no es tener money. Ya hablo inglés, ¿viste? Prosperar no es tener plata. ¿De qué te sirve tener plata si tu matrimonio ni siquiera hay amor? ¿De qué te sirve tener dinero si tus hijos no quieren saber nada ni de vos? Ni siquiera te quieren acompañar a la iglesia. ¿Sabes por qué? Dios nos habló, y esto es lo que el Señor me ministró a mí. Dios nos habló tremendas cosas en esta palabra profética, que es un año de gran cosecha, es un año de multiplicación, pero de la única forma que vivamos eso es que nos aprendamos a sumergir, a agachar la cabeza y a decir: Señor, con mis fuerzas no he podido, con mis capacidades no he podido, con mi conocimiento no he podido. Aquí estoy, necesito que me guíes. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús se bautizó, Él se humilló, Él cumplió la palabra, y dice la Biblia que una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado. Él se tuvo que bautizar en el Jordán, y luego Jesús, de bautizarse en el Jordán, empezó su ministerio. Nunca empieces tu ministerio sin antes no se te revele la paternidad. Te lo digo por experiencia. Si a mí se me hubiera revelado la paternidad cuando tenía 18 años y comencé mi ministerio, me hubiese ahorrado tantos problemas y procesos en la vida. Porque un padre pasa el proceso, los hijos viven el beneficio de ese proceso. Porque David dijo: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia a los hijos del rey. Los padres somos los que pagamos el precio, pero los hijos son los que viven la justicia divina de Dios. Y cierro con esto. Este año Dios Padre se te va a revelar. ¿Y cómo se me va a revelar? A través de Jesús. Porque Jesús, cuando Felipe le preguntó y le dijo: Maestro, muéstranos al Padre, y Jesús dijo: hey, tanto tiempo caminé con ustedes y me preguntas que te revele al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ve al Padre. Y hay una interpretación de la Biblia que me gusta cuando Jesús dice en Juan, que Jesús dice: lo que veo hacer del Padre es lo que yo hago, lo que escucho es lo que digo. Eso es identidad. Mire, yo les cuento un chisme. Tengo 2 profetas amigos que nos miran todas las prédicas nuestras de aquí de la iglesia. ¿Y sabe qué me dicen? Cada vez te parece más Antonio Sayek. Te falta la barba, no mames. Y yo digo: no, perdón, pastor. Porque quiero, escuchen, le digo: no, porque quiero lo mío. Y el Espíritu Santo me dice: con lo tuyo, ¿dónde llegaste?
¿Cómo terminaste con lo tuyo? Entiende que no se trata de lo que es, sino lo que porta. Iglesia, usted tiene que entender que no es el profeta, no es el pastor, es lo que porta el pastor o el profeta. Elías formó a un muchacho llamado Eliseo, pero Eliseo le siguió y le sirvió porque primero le cayó el manto. Y Eliseo sintió el poder de ese manto. Líderes, dejen de ser amigos y aprendan a honrar el manto que está sobre ustedes. Aunque te digan creído, compórtate como tal. Si eres un líder con un manto, compórtate como tal. Porque si no, la autoridad que Dios te ha dado nunca se va a ejercer. Diga conmigo, Dios me está hablando. Diga conmigo, año 2025, mi Padre que está en los cielos me va a reconocer. Dile al que está a tu lado, aunque el mundo no te reconoció, este año hay una voz del cielo que te va a decir que tú eres su hijo. Y nada ni nadie te va a poder enfrentar, porque el papá de papá está contigo. Nadie te va a hacer frente. Y cierro con esto. Ahora, yo hablo a la iglesia de parte de Dios, y el que crea al profeta crea, y el que no siga igual. ¿Cuántos de aquí? Y levante su mano, no apresurado, porque cuando usted levante su mano no es porque el pastor o el profeta te vea. Nuestro Padre que está en los cielos te va a ver. ¿Cuántos de aquí quieren que su propósito se manifieste? Levante su mano. Tengo una noticia: déjate formar. Déjate formar, porque este año la palabra profética es formar padres. ¿Y cómo formamos padres? Lo mismo que hizo Jesús. Lo que escucha de mi Padre es lo que habla. Cuando se te revela paternidad, lo único que vas a escuchar es lo que tu padre te enseña, y no los chismes que por ahí andan hablando. Decirle al que está a tu lado, cuando se nos revela paternidad, todos hablamos el mismo idioma. Cuando se nos revela paternidad, todos hablamos igual. ¿Por qué? Porque escuchamos a nuestro Padre, y lo que escuchamos lo hablamos. Dios va a tapar los oídos y va a abrir corazones para que escuchen su voz. Y termino con esto ya, esta vez sí. Dice la Biblia que se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Dile al que está a tu lado, este año vas a experimentar una transformación. Mire, yo estaba hablando con un pastor del ministerio de aquí en nuestra casa, y le decía, ¿vos sabés que las redes sociales mandó al frente a todo el mundo? Y yo estaba enojado, como profeta celoso del altar. Decía, ¿cómo es posible en el altar? Y el Espíritu Santo me dice, shh, ese no es tu trabajo. Tu trabajo es anunciar. Tu trabajo es profetizar. Tu trabajo es edificar. Pero Señor, el altar, shh. Pero Padre, ¿cómo es posible que gente esté sirviendo? ¿Acaso Pedro, cuando sirvió a Jesús y fue discípulo, cambió? Pedro no cambió. ¿Sabes por qué? Porque al momento
momento que Jesús murió, se volvió al mismo lugar donde Jesús lo sacó. ¿Sabes cuándo cambió Pedro? Cuando vino el Espíritu Santo. Dice que un día en el aposento alto entró un viento recio, un silbido apacible, donde se escuchó que todos empezaron a hablar lenguas y eran bautizados. Y el que no quería predicar, el que no quería profetizar, se puso en pie y dijo, como dijo el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos van a profetizar, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y empezó a decir palabras y empezó a profetizar lo que ya se había profetizado. Y el que no quería morir por la causa terminó haciéndolo por la causa de Jesús. Y quiero decirte algo y anunciarte con toda gracia de Dios que este año muchos de los que están aquí, sus vidas van a ser transformadas por completo. Levante su mano. ¿Cuántos necesitan esta noche pasar ese Jordán? Dejar esa vida de egipcia, dejar ese viejo hombre y decir: Dios, aquí estoy. Póngase sobre sus pies. ¿Dónde está? Y perdóneme, pero quiero tomarme unos 5 o 10 minutos para hacer un llamado a aquellos que dieron vuelta en un desierto, aquellos que decían: yo no puedo más, aquellos que lucharon con su propio yo, y aquellos que dicen: sí, quiero recibir lo doble. Porque no solo Jesús recibió la voz del Padre, sino el poder del Espíritu Santo. Y no podés comenzar el año como lo terminaste. No puedes comenzar tus días así como estás. Hoy no tenemos un río, hoy no está el Jordán, pero ¿sabes qué están? Tus rodillas. Yo me pasé 4 horas tirado en la orilla de mi cama, diciendo: Señor, yo no quiero ser el mismo de antes. Empecé a morir a muchas cosas mías. Empecé a renunciar cosas. ¿Y usted cree que me gustó? Porque yo quiero ver lo que Él me prometió. Pero como profeta también quiero ver todo lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Pero yo estoy haciendo un llamado a aquellos que dicen: yo quiero cruzar ese Jordán. Quiero disfrutar la conquista. Nuestro pastor habló que la cosecha se conquista. Josué conquistó cuando él se humilló. Porque ¿sabes qué primero pasó por ese Jordán? Fue el arca. Y Josué puso 12 piedras. 12 piedras y levantó un altar en ese Jordán. Pero él nunca pensó que ese altar que levantó con 12 piedras, miles de años después, se presentaría el Cordero. Porque en un altar está el Cordero, está el fuego que es el Espíritu, y está el Padre. Y hoy este altar está abierto solo para aquellos que digan: quiero dejar el desierto atrás, quiero dejar la angustia atrás, quiero dejar mi vicio atrás, quiero dejar todo atrás. Y el altar está abierto para solo aquellos que entiendan. Hoy no tenemos el Jordán, pero tenemos nuestras rodillas. Hoy no tenemos el Jordán, pero solo estoy llamando a gente que entendió el mensaje.
mensaje de esta noche. Si usted está ahí, pase aquí adelante, que en unos minutos más el Padre te va a ministrar. De aquí te vas a ir escuchando su voz.